Hola, buenos días. En este video vamos a construir una tabla de frecuencia de datos agrupados en Excel. Nuestro tema principal es las redes sociales, por el cual se realizó una encuesta a 20 personas sobre las redes sociales. Principales preguntas fueron: ¿cuánto tiempo llevas usando las redes sociales? 8 años, entre 8 y 6 años, entre 5 y 3, entre 3 y 5, entre 21, entre 2 y 1, entre 8 y 6, entre 5 y 3, son las más mencionadas. Siguiente pregunta: ¿cuántos años tienes cuando empezaste a utilizar las redes sociales? Acá a los 15, a los 14, a los 10, a los 13, a los 12, 11, 14. Como podemos ver, más empezaron a usar a los 15 años. ¿Qué dispositivo usas para conectarte a las redes sociales? Una tablet, celular, son las principales, las que más usan. ¿Cuántas horas al día usas las redes sociales? 4 horas, 4 horas, 6 horas, 5 horas, 6 horas. Son las principales, las cuales se conectan entre 4 y 5 horas. ¿Cuántos de tu familia usan las redes sociales? 4, 3, 6, 4, 6, 6, 3, 3, 4. Son. ¿Cuántas redes sociales usas? Dos, las cuales vamos a mencionar ahorita. 2, 3, 3, 3, 4, 2, 1. Son las redes sociales más usadas, las cuales se les quitó la frecuencia de datos. Principales redes sociales que usan más: el WhatsApp, Facebook, Instagram. La frecuencia absoluta de WhatsApp fueron 10, la de Facebook fueron 7, la de Instagram fueron 3. La frecuencia acumulada fueron 10 de WhatsApp, fueron 17 de Facebook, 20 de Instagram. Frecuencias relativas de WhatsApp 0.5, la de Facebook 0.35, la de Instagram 0.15. Frecuencia relativa acumulada de WhatsApp fueron 0.5, la de Facebook 0.85, la de Instagram 1. Frecuencia porcentual de WhatsApp 50%, la de Facebook 35%, la de Instagram 15%. Frecuencia porcentual acumulada de WhatsApp 50, la de Facebook 85, la de Instagram 100. El cual se realizó una gráfica con los datos ya obtenidos, el cual el azul se representa WhatsApp, que es el 50%, el 35% que es de Facebook nos representa en rojo, y en amarillo nos representa el WhatsApp con el 15%. El total hace sumándole hace un total de 100%. Siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia usa las redes sociales? 5 días a la semana, 6 días a la semana, 7 días a la semana. Frecuencia absoluta de 5 días a la semana, 4. Frecuencia absoluta de 6 días a la semana, 4. De 7 días a la semana, 12. Frecuencia acumulada de 5 días a la semana, 4. Frecuencia acumulada de 6 días a la semana, 3. Y frecuencia acumulada de 7 días, el 20. Frecuencia relativa de 5 días a la semana, 0.2. Frecuencia relativa de 6 días a la semana, 0.2. Frecuencia relativa de 7 días a la semana, 0.6. Frecuencia relativa acumulada
5 días a la semana, 0.2, de 6 días a la semana, 0.4, de 7 días, 1. Frecuencia porcentual, 20%, de 5 días a la semana, 20% de 6 días a la semana, 7 días y un 60%. Frecuencia porcentual acumulada, 5 días a la semana, 20, 6 días a la semana, 40, 7 días a la semana, 100. El cual se hizo una gráfica con los datos obtenidos. Los datos obtenidos de 5 días a la semana está representada en azul, de 6 días a la semana que está representado con rojo, y de 7 días a la semana que está representado con amarillo. Siguiente pregunta: ¿para qué ocupan las redes sociales? Los cuales los datos obtenidos fueron para ver noticias, para estar con el contacto con amigos, para el trabajo, para conocer gente nueva. La frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta para ver noticias, 8. Para estar conectado con amigos, 9. La frecuencia absoluta para el trabajo fueron 2. Frecuencia absoluta para conocer gente, 1. Frecuencia acumulada, 0.5. De ver, frecuencia acumulada para ver noticias fueron 8. Para estar conectado con amigos, 17. Para el trabajo, 19. Conocer gente nueva, 20. Frecuencia relativa para ver noticias, 0.4. Para estar conectado con amigos, 0.45. Para el trabajo, 0.1. Conocer gente nueva, 0.5. Frecuencia relativa acumulada. Ver noticias, 0.4. Para estar conectado con amigos, 0.85. Para el trabajo, 0.95. Para conocer gente nueva, 1. Frecuencia porcentual de ver noticias, 40%. Frecuencia porcentual de para estar conectado con amigos, 45%. Para el trabajo, 10%. Frecuencia porcentual para conocer gente nueva, 5%. Frecuencia porcentual acumulada de ver noticias, 40%. Para estar conectado con amigos, 85%. Para el trabajo, 95%. Conocer gente nueva, 100%. Lo cual se realizó una gráfica para representar los datos. Entonces podemos ver que para ver noticias es para el cual usan más las redes sociales, que tiene un porcentaje de 40%. Para estar en contacto con amigos tiene un porcentaje de 45%, que está representado con rojo. Para el trabajo está representado con amarillo, tiene una cantidad de 10%, es muy poco. Para conocer gente nueva está representado con verde, que es un mínimo, son 5%. Pasamos a la siguiente gráfica, a la siguiente hoja. ¿Cuánto tiempo llevas usando las redes sociales? De 2 años, de 1 año a 2 años, de 1 año a 2 años, frecuencia absoluta, 2, de 3 a 5, 9, de 6 a 8, 9, frecuencia acumulada de 1 a 2, 2, frecuencia acumulada de 3 a 5, 11, frecuencia acumulada de 20, frecuencia acumulada de 6 a 8, 20, frecuencia relativa de 1 a 2, 0.1, frecuencia relativa de 5 a 3, 0.45, frecuencia relativa de 8 a 6, frecuencia relativa acumulativa, frecuencia relativa acumulada, 0.1 de 2 a 1, de 5 a 3,
0.55, de 8 a 6, 1. Frecuencia porcentual. Esta es lo más importante, la frecuencia porcentual, para poder graficar. Frecuencia porcentual de 2 a 1, 10%, de 5 a 3, 45%, de 8 a 6, 45%, que es un total de 100%. Frecuencia porcentual acumulada de 2 a 1, 10%, de 5 a 3, 55%, y de 8 a 6, 100%, lo cual igual se representa en una gráfica. Aquí es donde tomamos los principales datos, los datos ya obtenidos, para poder graficar. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a utilizar las redes sociales? ¿A qué edad empezaste a utilizar las redes sociales? Principales respuestas fueron 10, 11, 12, 13, 14, 15. Frecuencia absoluta de 10 fueron 11. La de 11 fueron 1. Frecuencia absoluta de 10 fueron 1. La de 11 fueron 1. La de 12, 1, 13, 2, 14, 5. Y la de 15 fueron 10. Frecuencia acumulativa fue 1. De 11 fueron 2. De 13 fueron 5. De 14 fueron 10. Y de 15 fueron 20. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa de 10 fueron 0.05. Las de 11 fueron 0.05. 12 0.05. La de 15 0.1. La de 14 0.25. La de 15 0.5. Frecuencia relativa acumulada de 10 fueron 0.05. De 1, de 11 fueron 0.1. De 12 0.15. De 13 0.25. De 14 0.5. De 15 1. Frecuencia porcentual. La de 10 fueron 5%. La de 11 5%. La de 12 5%. 13 10%. 14 25%. Y las de 15 fueron 50%. Frecuencia porcentual acumulada. La de 10 5%. La de 11 10%. Las de 12 15%. 13 25%. 14 50%. Y las de 15 100%. Para esto, con los datos obtenidos, se realiza una gráfica, como se puede observar, relacionando con las edades que tenemos relacionadas con los datos obtenidos. Siguiente pregunta. ¿Qué dispositivo usas para conectarte a las redes sociales? Principales respuestas o respuestas más mencionadas fueron tablet, celular, fueron las dos más mencionadas. Frecuencia absoluta de tablet fueron 6, frecuencia absoluta de celular fueron 14, frecuencia acumulada de tablet fueron 6, de celular 20, frecuencia relativa de tablet 0.3 y la de celular 0.7, frecuencia relativa acumulada 0.3 de tablet, celular 1, los cuales, una vez obtenidos los datos, se realiza una gráfica con frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Como podemos observar, fueron los datos obtenidos de la gráfica. ¿Cuántas horas? Siguiente pregunta.
¿Cuántas horas al día usan las redes sociales? Las respuestas más mencionadas son las más frecuencia absoluta de 4 horas. No, las más mencionadas fueron 4 horas, 6 horas, 5 horas, que hace un total de 20 horas. Frecuencia absoluta de 4 es 8, la de 6 es 7, la de 5, 5. Frecuencia acumulada de 4 horas, 8. La frecuencia acumulada de 6 horas, 15. La de 5 horas, la 20. Frecuencia relativa, 0.04. La de 6 horas, 0.35. La de 5 horas, 0.25. Frecuencia relativa acumulada, 0.4. La de 6 horas, 0.75. Y la de 5 horas, 1. Frecuencia porcentual, 40% de 6 horas. De 4 horas, 40% de 4 horas. 6 horas, del 35%, frecuencia porcentual de 25, de 5 horas, el cual nos da 25, que hace un total de 100%. Frecuencia porcentual acumulada de 4 horas, que nos da el 40%, de 6 horas nos da 75%, y la de 5 horas nos da el 100%, las cuales, como en cada gráfica, en cada tabla se realiza una gráfica. Como podemos ver, la de azul se representa en 4 horas. Azul, las rojas, que representan 6 horas. Las amarillas, que representan 5 horas. Siguiente pregunta, ¿cuántos de tu familia usan las redes sociales? Cada familia usan 3, 4, 5, 6 personas por familia. Frecuencia absoluta de 3, 6, la de 4, 8, la de 5, 3, la de 6, 3. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de 3, 6, la de 4, 14, la de 5, 17 y la de 6, 20. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa 0.3 de 3. La frecuencia relativa de 4, que nos da 0.4. La frecuencia relativa de 5, que nos da 0.15. La frecuencia relativa de 6, que nos da 0.15. Frecuencia relativa acumulada, el cual nos da de 3, de 3 nos da 0.3, la de 4 0.7, la del 5 0.85, la del 6 nos da 1. Frecuencia porcentual, la frecuencia porcentual de 3 nos da el 30%, la del 4 40%, la del 5 15%, del 6 15%, que hace un total, sumando todos estos, nos da un total de 100%. Frecuencia porcentual acumulada, la de 3 30%, la de 4 70%, la de 5 85%, la de 6 100%, el cual se realiza una gráfica una vez obteniendo los datos.
Siguiente y última pregunta. ¿Cuántas redes sociales usas? ¿Cuántas redes sociales usas? Las cuales 1, 2, 3, 4 fueron las respuestas de las personas encuestadas. Frecuencia absoluta de 1 nos da 3, la de 2 nos da 3, las de 3 nos da 9, las de 4 nos da 5. Frecuencia en total, frecuencia acumulada de 1 nos da 3, de 2 nos da 6, de 3 nos da 15, de 4 nos da 20. Frecuencia relativa de 0.5, que son las redes sociales más usadas, 1. Frecuencia relativa de 1 nos da 0.15, de 2 0.15, de 3 0.45, de 4 0.25. Frecuencia relativa acumulada 0.15, de 1, de 2 0.3, de 3 0.75 y de 4 1. Frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual de 1 nos da el 15%, de 2 15%, de 3 45% y de 4 25%, el cual sumando todo esto nos da un total de 100%. Frecuencia porcentual acumulada de 1 nos da el 15%, de 2 30%, de 3 75% y de 4 el 100%, el cual una vez